¿Por qué el amor duele? Los mitos no sobrevivieron miles de años porque hablaran de dioses. Sobrevivieron porque hablan de nosotros. ¿Por qué el amor puede convertirse en la mayor fuente de nuestro sufrimiento? ¿Por qué, cuando más queremos a alguien, aparece el miedo a perderlo? ¿Por qué tantas relaciones no terminan por falta de amor, sino por falta de confianza? Tal vez estas preguntas sean tan antiguas como la propia humanidad. Y quizá por eso, hace casi 2000 años, el escritor romano Apuleyo dejó escrita una historia que ha sobrevivido al paso del tiempo. No porque hablara de dioses, sino porque hablaba del alma humana. Esta es la historia de Psique y Eros. En un reino lejano vivía una princesa cuya belleza era tan extraordinaria que las personas viajaban desde lugares remotos solo para contemplarla. Su nombre era Psique. Su hermosura era tal que muchos comenzaron a rendirle honores que antes estaban reservados para Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Los templos comenzaron a vaciarse. Las ofrendas dejaron de llegar. Y Afrodita sintió algo que incluso los dioses parecen incapaces de evitar: celos. Humillada, llamó a su hijo, Eros, el dios que podía hacer que cualquier corazón se enamorara con una sola flecha. Su orden fue sencilla: haz que Psique se enamore del hombre más miserable que exista sobre la tierra. Pero incluso los dioses pueden convertirse en víctima de aquello que controlan. Cuando Eros vio a Psique, fue él quien quedó profundamente enamorado. Incapaz de obedecer a su madre, decidió ocultarla del mundo. La condujo a un palacio invisible, donde el viento la acariciaba. Los jardines florecían sin jardinero, y una música misteriosa parecía surgir de las propias paredes. Cada noche Eros descendía para encontrarse con ella, para abrazarla. Conversaban durante horas, compartían el silencio, compartían el amor. Pero había una condición: ella jamás debía intentar descubrir su rostro. Si confías en mí, le dijo, nunca nos separaremos. Y durante un tiempo, eso fue suficiente, hasta que llegaron las voces. Sus hermanas la visitaron, observaron el lujo en el que vivía, pero en lugar de alegrarse, sembraron una duda. ¿Y si el hombre que duerme contigo es un monstruo? ¿Y si espera el momento perfecto para devorarte? Una sola idea. Eso fue suficiente, porque el miedo no necesita pruebas. Le basta una posibilidad. Esa noche, mientras Eros dormía, Psique tomó una lámpara de aceite y un pequeño cuchillo. No porque quisiera hacer daño, sino porque quería saber. Quería estar segura. Quería eliminar la incertidumbre. Acercó lentamente la lámpara y entonces lo vio. No era un monstruo. Era el ser más hermoso que había contemplado jamás. Pero mientras lo observaba maravillado, una gota de aceite caliente cayó sobre el hombro de Eros. Él despertó, la miró y comprendió que la confianza había sido reemplazada por el miedo. Sin pronunciar una palabra, desapareció. Y con él desaparecieron el palacio, la música y toda la felicidad que Psique había conocido. Por primera vez, comprendió que amar no siempre basta para conservar aquello que amamos. Decidida a recuperarlo, comenzó un viaje que cambiaría su vida para siempre. Pero Afrodita la espera. No pensaba perdonarla. Le impuso 4 pruebas que parecían imposibles. Primero, separar antes del amanecer una inmensa montaña de semillas mezcladas. Después, obtener la lana dorada de unos carneros salvajes capaces de matar a cualquiera que se acercara. Más tarde, traer agua de un manantial situado en la cima de una montaña imposible de escalar.
y, finalmente, descender al reino de los muertos para pedir a Perséfone un cofre que contenía un fragmento de su belleza. Contra toda lógica, Psique superó cada desafío, no por ser la más fuerte, sino porque aprendió a aceptar ayuda, a esperar el momento adecuado, a actuar con inteligencia y a enfrentar aquello que más temía. Solo quedaba regresar, solo un paso más. Pero entonces apareció la última tentación. Mientras sostenía el cofre entre sus manos, pensó: si un poco de la belleza de Perséfone me hace más hermosa, quizás Eros vuelva a amar. Abrió el cofre. No encontró belleza. Encontró un sueño profundo. Cayó al suelo, inmóvil, silenciosa, como si hubiera muerto. Fue entonces cuando Eros regresó. Ya recuperado de su herida, la encontró tendida en el camino. Retiró de su rostro el sueño que la envolvía y la despertó con un beso. Después pidió a Zeus que permitiera aquello que antes parecía imposible. Sí que vivió la ambrosía, se volvió inmortal, y ambos permanecieron unidos para siempre. Si esta fuera solamente una historia sobre dioses, habría desaparecido hace siglos, pero sigue viva, porque nunca habló únicamente de dioses, habló de nosotros. Carl Jung observó que los grandes mitos contienen imágenes que aparecen una y otra vez en distintas culturas. No porque las personas copiaran las mismas historias, sino porque expresan experiencias humanas universales. Para él, los mitos son manifestaciones simbólicas del inconsciente colectivo, una forma en que la psique representa conflictos, miedos y procesos de transformación. Y pocas historias expresan ese proceso con tanta profundidad como la de Psique. No es casualidad que su nombre signifique alma. Ella no representa simplemente a una mujer. Representa a cada ser humano cuando inicia el difícil camino de conocerse a sí mismo. Eros tampoco representa únicamente el enamoramiento. Es la fuerza que nos impulsa a salir de nosotros mismos, a vincularnos con otros, a crear, a transformar nuestra existencia. El amor, en este sentido, no es solo un sentimiento, es una energía que nos mueve hacia el crecimiento. Sin embargo, el mito nos recuerda que el amor por sí solo no basta, porque antes de perder a Eros, sí que no pierde el amor, pierde la confianza. Y esa diferencia cambia toda la historia. Las hermanas simbolizan esas voces que alimentan la inseguridad, las comparaciones, las opiniones ajenas, las heridas del pasado, el miedo al abandono. Son pensamientos que poco a poco ocupan el lugar donde antes habitaba la confianza. Entonces aparece la lámpara. No es solo un objeto, es el deseo de convertir el misterio en certeza, de controlar aquello que solo puede sostenerse mediante la confianza. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Revisamos un teléfono, interpretamos un silencio como rechazo, necesitamos respuestas inmediatas. Confundimos controlar con amar. Pero el momento más importante del mito no es la separación, es lo que sucede después. Eric Newman interpretó muchos relatos iniciáticos como representaciones del desarrollo de la conciencia. Desde esa perspectiva, las pruebas de psique simbolizan un proceso de maduración interior. Separar las semillas es aprender a poner orden en el caos de la mente. La lana dorada enseña que no todo puede ser tomado por la fuerza. Algunas cosas solo pueden alcanzarse con paciencia y discernimiento. El agua de la montaña representa la búsqueda de una visión más elevada de la realidad. Y el descenso al inframundo recuerda que ninguna transformación profunda ocurre sin enfrentarnos a nuestras heridas.
a nuestros miedos y a aquello que preferimos mantener oculto. Joseph Campbell observó que todos los grandes héroes atraviesan una etapa de descenso antes de regresar transformados. Sí que sigue ese camino. No vuelve siendo la misma mujer que perdió a Eros. Regresa convertida en alguien distinto. Y, sin embargo, el mito guarda una última enseñanza. Después de superar todas las pruebas, sí que todavía cree que necesita ser más bella para ser digna de amor. Ese es quizá el símbolo más vigente de toda la historia. ¿Cuántas personas viven convencidas de que solo serán suficientes cuando tengan más éxito, más dinero, más reconocimiento o una apariencia perfecta? El cofre de Perséfone representa esa ilusión. Creer que nuestro valor depende de algo que todavía nos falta. Pero al abrirlo, sí que no encuentra belleza, encuentra un sueño. Como si el mito quisiera advertirnos que perseguir una perfección imposible termina adormeciendo la vida que ya tenemos. Viktor Frankl escribió que el sufrimiento por sí mismo no transforma a nadie. Lo que puede transformarnos es el significado que descubrimos en él. Sí que no se convierte en inmortal porque haya sufrido. Se transforma porque el sufrimiento la obliga a recorrer un camino de aprendizaje, humildad y autoconocimiento. Quizá esa sea la verdadera historia. No la de una mujer que perdió al amor de su vida, sino la de un alma que tuvo que perderlo todo para descubrir quién era realmente. Y quizá por eso este mito sigue hablándonos después de tantos siglos. Porque tarde o temprano encenderemos una lámpara impulsados por el miedo. Todos escucharemos voces que sembrarán dudas. Todos tendremos que atravesar pruebas que no elegimos. Y todos descenderemos alguna vez a nuestro propio inframundo. La pregunta no es si ese viaje llegará. La pregunta es quién seremos cuando regresemos. Porque tal vez el amor más profundo no sea el que encontramos al inicio del camino, sino aquel que somos capaces de sostener después de haber sido transformados por él. Los antiguos no escribieron mitos para explicar cómo eran los dioses. Los escribieron para recordarnos cómo somos los seres humanos. Porque al final, el mito más importante siempre ha sido el ser humano.